Buenos días a todos, otro lunes más con PowerArt. Ya habéis visto que lo que os prometí lo voy a cumplir, que no es otra cosa que hacer un vídeo a la semana, los lunes, contando cosas curiosas. A veces será comentando coches nuevos que acaban de salir, a veces será solucionando dudas técnicas, haremos algún directo de preguntas y respuestas que me queréis hacer, pero hoy os voy a hablar de cuánto cuesta fabricar un coche a un fabricante, algo que alguna vez me habéis preguntado, algo sobre lo que no se suele saber mucho y algo que además da la sensación de que las marcas ganan un quintal con cada coche que venden y la realidad es muy distinta. Así que desde la voz de la experiencia de más de 10 años trabajando en el sector y sin meternos en ningún lío, porque hemos cogido datos genéricos de Vox Populi que conocemos todos, pues vamos a hacer una intromisión para ver cómo se distribuye el precio de un coche y a ver cuánto gana cada parte que está metida en todo este negocio. Vamos a empezar con el precio medio de lo que se suele pagar hoy en día en España por un coche. En el año pasado el precio medio rondó los 17.500 euros más o menos de media para los coches que se compraron nuevos y se matricularon en España. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio medio de tarifa de los coches era de unos 20.000 euros. Y vais a decir, Guille, te estás diciendo que son 17.000 euros el precio que ha pagado la gente, ¿por qué hablas de 20.000? Pues porque todos los coches se venden con descuento. Hemos llegado a una situación que parece que todas las marcas hacen lo que hace Citroën, que era, si os acordáis de los años 90, pues la semana fantástica de Citroën, el descuentazo, diésel gustazo, diéselo y todas esas historias. Todas las marcas hoy en día funcionan con muchísimos descuentos, así que el precio de tarifa no sirve prácticamente de nada. Es un list price que está ahí y sabes que desde el momento en el que entres por el concesionario, los 1.000 primeros euros te los van a descontar automáticamente y luego te van a colar más descuentos. ¿Cuál es la media de descuento más o menos que podemos encontrar en un coche de 20.000 euros? Pues alrededor de unos 3.000. Es un 24% sobre el PVP, es un descuento que no es exagerado, se puede llegar a ver tarifas de un 40% de descuento prácticamente, depende de la necesidad del fabricante y sobre todo de la concesión de quitarse esos coches que ha automatriculado o que ha hecho de demostración o que necesita para llegar al límite mínimo de coches que tiene que vender para llegar a esos rápeles, esos bonus que le paga el fabricante. Así que pasamos ya directamente del precio de tarifa típico de 20.000 euros de un coche de segmento C, más o menos equipado, a uno de 17.000, que es lo que ha pagado el cliente. De esos 17.000 euros que paga el cliente, atentos a la jugada, el Estado se lleva 3.570 euros en concepto de IVA, o sea que 3.500 euros ya lo ganamos todos, ya que Hacienda somos todos, y 807 euros se van en impuesto de matriculación si consideramos el impuesto de matriculación típico del 4,75%. Este impuesto de matriculación depende de la tasa de emisiones del coche. Cuanto más ecológicos, cuanto menos emisiones tenga el coche, no necesariamente cuantos sean más ecológicos, cuantas menos emisiones homologadas tengan, porque al final se puede conseguir que los coches tengan pocas emisiones y aún así gasten mucho, un McLaren P1 por ejemplo, pues menos impuesto de matriculación se paga. En total, si sumáis 8 y 5 son 13, unos 4.300, 4.500 euros es de esos 17.000 que hemos pagado los que se van a la hacienda pública. Así que cada vez que nos compramos un coche, todos ganamos. Todos, me refiero por el país entero, porque nos llevamos dinero de cada una de esas ventas. Por eso es tan difícil legislar contra el sector del automóvil para los gobiernos, porque daros cuenta de que cada coche que se vende genera más de 4.000 euros de beneficios a la hacienda pública. Estamos hablando de coches nuevos. En el momento en el que nos vamos a coches usados, como desaparece este grueso de dinero entre matriculaciones e IVA y se va a una cifra inferior, pues ya no da tanto dinero el mercado de VO como da el de vehículo nuevo. Por eso siempre tienen tanta palanca a la hora de negociar con las instituciones públicas los fabricantes. Seguimos. El transporte. Cuando queremos que el coche nos lo entreguen en la concesión, lo cual es lo lógico, a moverme el micro. Cuando queremos que el coche nos lo entreguen en la concesión y no en la fábrica, tenemos un coste de transporte. Antiguamente se hablaba del precio franco-fábrica más el transporte, es decir, de la campa donde se entrega el coche hasta la concesión donde lo vamos a recoger. Eso más o menos suele costar unos 350 euros, 450 euros, depende del fabricante y depende de lo que nos quieran cargar. Es un coste que más o menos es realista. Llevar coches en góndolas puede costar entre 200 y 500 euros cuando llevas varios coches dentro de esa góndola, dentro de ese camión para llevarlo hasta tu casa. Así que es un precio lógico. Hasta aquí, si lo pensáis, la concesión, que es la que está recibiendo el dinero, ha recibido 12.272 euros de tus 17.000. El resto se han ido entre impuestos y transporte. O sea, que de un coche de que empezamos en tarifa, en la lista de precios, en 20.000 euros,
el concesionario ya solo huele 12.272. El resto se ha perdido. Increíble, ¿verdad? Seguimos. Luego está el descuento. Cada concesionario gana dinero con cada venta que realiza. Esos márgenes que se están quedando pueden rondar el 10%, el 12%, el 15%, el 8%, el 9%, depende de cada marca. Vamos a decir que de estos 12.272,50 euros, el concesionario se está quedando un 8%, 1.000 euros, más o menos, redondeando. El margen del concesionario es el margen efectivo del concesionario. Tenéis que pensar que ese descuento que os han hecho antes del 24%, de los 20.000 de tarifa a los 17.000 que os he dicho, en parte lo ofrece el fabricante y en parte también lo pone la concesión, restándoselo de su beneficio. Entonces, ¿cuánto se quita la concesión de su beneficio? Pues más o menos van a pachas entre la concesión y la marca, o por lo menos eso lo declaran. Luego es muy difícil de saber lo que hacen las concesiones o no. Hasta aquí nos hemos quedado en 11.290 euros, ¿vale? Que es lo que está cobrando la marca, porque claro, esos 1.000 euros se los está regalando la concesión, vamos a decir, que es el margen por vender el coche, que ya es un buen trabajo. Seguimos para abajo. De esos 11.300 euros que ha ingresado la marca, hay que pensar que tenemos una parte que es lo que le ha costado hacer el coche, otra parte que es lo que le ha costado hacer los opcionales. La parte que le ha costado hacer el coche tiene un margen, la parte que le ha costado hacer los opcionales tiene otro margen. Y esto es muy importante porque desde que los fabricantes descubrieron que podían cargarte asombrosas cifras tipo Porsche por opcionales como las alfombrillas, que cuestan fabricarlas nada y menos, pues empezaron a meter ahí lío. Entonces, si por ellos fuera, hasta todas las pinturas serían opcionales y habría que pagar por todas. Realmente estamos protegidos por la ley para que eso no suceda y una de las pinturas que ofrecen con el coche tiene que ser gratuita. Pero vemos auténticas salvajadas, pinturas de 4.000 euros, sistemas de infoentretenimiento de 5.000, sistemas de ayuda a la conducción también de miles de euros, cosas que de hecho muchas veces están implementadas dentro del coche y que solo se liberan por software. Pero es una manera de que el fabricante gane dinero. De media podemos hablar de que por opcionales podemos estar en unos 1.800 euros en un coche de tarifa de 20.000. Estos opcionales suelen tener un margen del 50%, que ya está bien. Los opcionales tienen más margen comercial, mucho más margen comercial, que el coche en sí. Así que cada vez que le metéis un opcional al coche que estáis comprando, el fabricante gana muchísimo más dinero en proporción de lo que ganaría vendiendo el coche de normal. Si consideramos que de esos 1.800 euros que hemos metido opcionales, el fabricante gana la mitad, pues tenemos aquí un margen de 900 euros de ganancia para la marca. Si nos vamos por otro lado, dejamos estos 900 euros apartados, que es lo que ha ganado la marca, se lo mete en el bolsillo, eso ya los tiene gracias a los opcionales y nos vamos a quedar con el coche de base, ¿vale? Con el coche que no lleva opcionales. Esa parte de coches sin opcionales supone 9.500 euros de ingresos, ¿vale? Le hemos quitado a 11.300, pues los 1.800 que habéis metido de opcionales. Entonces nos quedan 9.500. De esos 9.500 tenemos que quitar el coste de producción del coche y luego nos quedará el margen. Y preguntaréis, ¿cuánto me puede costar fabricar un coche de este estilo? Pues vamos por partes. Os digo ya que el precio de coste de producción son unos 8.000 euros más o menos y se dividen de la siguiente manera. Lo primero que vamos a considerar es el coste de la mano de obra. ¿Cuánta gente trabaja en una fábrica para producir una cierta cantidad de coches al año? Entonces, si cogemos una fábrica con 4.500 empleados que fabrica 200.000 coches al año y cogemos el salario medio español, el coste empresa de un empleado, son unos 31.500 euros. Entonces, si multiplicamos este coste medio de empleado anual que le cuesta a la empresa, lo multiplicamos por la cantidad de empleados que tenemos que a una fábrica en España para fabricar 200.000 coches tiene unos costes fijos de mano de obra de alrededor de 140 millones de euros. Si lo dividimos entre esos 200.000 coches que son capaces de fabricar al año, pues estamos imputando en cada uno de esos coches 700 euros. Moraleja, de esos 8.000 euros que os he dicho, 700 van a pagar a los empleados de la fábrica. Esto supone alrededor de un 9% del precio total. Otros 1.250 euros, más o menos, se llevan a pagar a los empleados indirectos derivados de la producción de estos coches. ¿Y qué es esto de los empleados indirectos? Pues todos aquellos empleos que existen solo para satisfacer a esa factoría, pero que no son propios de la propia marca.
Es decir, todos los proveedores de ruedas, de llantas, de asientos, de piezas de plástico inyectadas, de lunas. Entonces, si os preguntáis cuántos empleos puede generar de manera indirecta una factoría de 4.500 empleados, pues prácticamente el doble. Es decir, por cada empleado de una fábrica normal puede haber otros 2 empleados indirectos correlacionados directamente con esta factoría. Si nos vamos a 8.000 personas, por ejemplo, de trabajos indirectos generados, estamos hablando que estas 8.000 personas, con el mismo coste empresa de 31.500 euros por cabeza, están imputando al coche esos 1.250 euros de costes de mano de obra indirecto. Más cosas que tengamos que tener en cuenta. La amortización relativa, es decir, si yo cojo todo el coste que me ha costado, valga la redundancia, crear la fábrica y sumo a ello el coste que me ha costado crear el propio coche, sumo esos 2 factores y tengo una cifra total que al final tengo que amortizar a lo largo de la vida útil del coche. Por un lado, crear una fábrica puede costar de 800 a 1.000 millones de euros y el proceso de desarrollar un coche desde la nada puede costar 200 millones de euros a amortizar. Y diréis, ¿y cómo se saben estas cifras? Pues son números vox populi de la industria que más o menos son los que se suelen manejar. Hay fábricas que son mucho más eficientes, hay fábricas que se pueden aprovechar, inversiones menos costosas, pero la realidad es que montar robots de nuevo, crear una línea de producción de nueva, crear una línea de pintura nueva, hacer todo el coche nuevo con plataforma nueva, puede irse a eso, a los 1.000 millones. Si aprovechamos fábricas que ya existen, líneas que ya existen, robots que ya existen, que al final es de eso, de lo que va el tema de aprovechar plataformas, es utilizar instalaciones de producción que ya producen piezas que yo voy a reaprovechar. De esa manera reduzco este montante. Pero eso al final os digo que se va prácticamente a los 1.000 millones de euros. Y luego tenemos que pagar a todo el equipo de ingeniería que durante 3 años está desarrollando el coche desde la nada. Entonces tenemos que pagar a los ingenieros de diseño, a los diseñadores, a los ingenieros que industrializan el producto industrial que se ha creado, a los ingenieros de test. Hay que pagar la homologación. Hay que pagar todos los test que se hacen, ya no solo los ingenieros de test, los test que realizan, los viajes, la creación de mulas, todo el software relacionado, toda la actualización de todos los ordenadores que tienes, o sea, todo eso hay que imputarlo y al final es en ese saco donde metemos esos 100, 200 millones de euros de coste de desarrollo, porque esa gente tiene que vivir de algo. Moraleja, si yo esto lo divido en 800.000 coches que espero fabricar de este modelo en concreto, me sale que tengo que amortizar en cada uno alrededor de 1.400 euros. 1.400 euros parece poco, pero aquí el riesgo está en que si vendo menos de 800.000 coches, a lo largo de toda la vida útil del coche, esos 1.400 van a ir subiendo. Si vendo 400.000, pasarán a ser 2.800 euros a recuperar en cada coche vendido. Y si el coche es un total fiasco y en vez de 400.000 vendo 200.000, estoy multiplicando otra vez por 2. Entonces tendré 2.800 por 2, 5.600 euros a recuperar en cada coche y el proyecto ya será deficitario. Va a la ruina, vamos a perder pasta. Entonces el gran desafío del project manager, del gestor de proyecto, no solo es hacer un buen coche, no solo es meterse dentro de esos 200 millones de gasto para el desarrollo, esos 800 o 900 millones de euros de desarrollar la factoría, sino ajustar cuántos coches voy a vender de este modelo a ese precio para que el coste de amortización sea aceptable. Si no es aceptable, me comeré mi margen y mandaré a la empresa a la quiebra. 2 coches mal sacados y salvo que tengas al Estado detrás, vas directo a la ruina. Las marcas europeas, muchas de ellas, acaban teniendo como socio capitalista al Estado de Baja Sajonia, al Estado francés, subvenciones multimillonarias por parte de los gobiernos. ¿Por qué? Porque se cubren de estos errores comerciales, de estos problemas económicos. Quitándonos de tema político, volvemos aquí a las cifras. Habíamos hablado de 8.000 euros que me cuesta fabricar cada coche. De esos 8.000 tenemos 1.400 de amortización, os lo acabo de decir, amortizar todas esas inversiones de ingeniería y de crear la fábrica, 1.200 de empleos indirectos, unos 700 de empleos directos de gente que trabaja en la fábrica, 1.000 euros que me voy a gastar más o menos en publicidad para vender cada coche, es decir, todo el presupuesto que yo tengo de publicidad a lo largo de toda la vida útil del coche, de esos 800.000 unidades, pues yo divido toda esa inversión en publicidad en cada uno de los coches y es dinero que tengo que recuperar. Y podéis saber que más o menos en Europa estamos hablando de entre 800 y 1.500 euros de inversión en publicidad por cada unidad vendida. ¿Qué más nos queda? Las materias primas propias y las materias primas o componentes ya ensamblados que me dan otros proveedores. Las materias primas propias, aceros, plásticos, aceros de alta resistencia, todos estos materiales pueden sumar unos 1.200 euros en cada coche. Y luego las piezas que tengo que comprar a proveedores externos, ya sea sistemas de infoentretenimiento, asientos, airbags que se compran a otras empresas,
cinturones de seguridad, llantas, neumáticos, todos estos componentes vienen a costar unos 2.000 euros. Me queda solo un aspecto más para integrar dentro del coste, que es sacar el coche desde la fábrica hasta el puerto franco, donde yo voy a retirarlo y le voy a cobrar ese último transporte, esos últimos kilómetros al cliente. Yo no le cobro al cliente si fabrico el coche, si fabrico un Qashqai en Reino Unido, no le cobro el Reino Unido-España, le cobro el España al puerto donde llegue hasta el concesionario. Esa otra parte del transporte pueden ser unos 300, 400 euros, ese primer tramo de viaje que tengo que tragarme. Moraleja, de los 9.500 euros que he ingresado, os estoy diciendo que 8.000 me va a costar hacer el coche y ya os he desglosado esos 8.000. ¿Qué me queda como marca? Me quedan 1.400 euros que he ingresado sobre ese coche. A esos 1.400 euros le tengo que sumar el margen de ganancia que tengo gracias a haber vendido el coche con opcionales, que pueden ser pues otros 1.000 euros. Moraleja, ¿cuánto gano? Moraleja dos veces. ¿Cuánto gano? 2.500 euros, 2.400 euros en venderte un coche de 20.000. Que no es mucho, pero bueno, es un margen de cerca de un 9%. Mucho, poco, regular. Más o menos cualquier empresa, cualquier industria debería trabajar con un margen de ganancias alrededor del 10-15%. La industria del automóvil está muy por detrás, están con recuperaciones de 5,5%. 6,5%, por debajo de estas cifras que os he dicho. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se ajustan mal estos costes, porque los costes laborales no son lineales, a veces suben, las producciones bajan, hay cierto grado de incertidumbre en los costes de materias primas que a veces encarecen los productos, las aduanas cuando se traen los coches de fuera, los cambios de tendencia y luego el cambio del coste de marketing. Puedo elegir gastar 1.000 euros y vender esos 800.000 coches, o si veo que todo va mal, puedo decir, a tomar por saco el marketing, no gasto nada en marketing, vendo menos, pero por lo menos esos 1.000 euros que tenía reservados de marketing por unidad, me los meto al bolsillo como margen. Estará ahí la balanza y depende del gestor si decide jugar a eso o duplicar la cantidad de marketing invertido para vender el doble de coches y ganar lo mismo que me había prometido. Al final, este es un juego de equilibrios muy peligroso, donde hay que ser muy buen estratega para decidir si quieres vender más coches a menos margen, invirtiendo más en publicidad, o menos coches con más margen unitario para cerrar el mismo ciclo. En el momento en el que yo no llego a esa cantidad de coches que tengo que vender que he marcado como objetivo, la he liado. En fin, esta es la historia que os quería contar hoy. Yo creo que es un vídeo constructivo, curioso. Podéis preguntarme lo que queráis aquí debajo en los comentarios. Espero que haya quedado meridianamente claro. Y nada, nos vemos el próximo lunes con otro vídeo de estos de oficina y entre tanto, que sepáis que el miércoles tenéis vídeo de Bot Power con el proyecto Morlaco y este sábado tenéis el vídeo de mi coche fetiche, el Focus RS MK2, grabado en PTC Escuela en Galicia. Cuidaros, un saludo.